Audi benigne conditor, nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos en este día como iglesia a San Buenaventura, obispo, confesor y doctor de la iglesia. San Buenaventura, un santo del siglo XIII, digno de admirar por su elocuencia, por su sabiduría. De hecho, es llamado doctor angelical por ser como un serafín en su conocimiento de las cosas de Dios. Nació en Italia, cerca de Viterbo, en 1221. Se llamaba Juan, ese era el nombre de bautismo, pero de niño tenía una enfermedad, o tuvo una enfermedad grave, que su mamá buscó a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís ya estaba enfermo, tal vez ya en su lecho de muerte, y cuando lo ve, le dice bona ventura, o lo que quiere decir buena suerte o buen éxito. Y pues el niño quedó curado, y después el nombre de Juan se va a cambiar por Buenaventura. Y efectivamente pues va a tener buena suerte y buen éxito durante toda su vida. En agradecimiento a San Francisco de Asís porque lo ha curado, o Dios a través de él, se hace religioso franciscano, estudia en la Universidad de París, en la Sorbona, y después va a ser director famoso, o va a tener como a su maestro Alejandro de Ales, uno de los más grandes maestros de aquel entonces, de cual pues muchos van a decir, y especialmente que Buenaventura es un doctor seráfico, es un serafín, porque arde de amor por Dios. Ama tanto a Dios que quiere conocer mucho más de Dios, y es celoso con las cosas de Dios. Los que lo conocieron dicen que sus estudios, todo su trabajo, todo lo que él hacía, lo ofrecía por la salvación de las almas y para dar gloria a Dios. Y los que lo escuchaban decían que parecían estar viendo o oyendo al invisible. Lo oían, pero como que se transportaban, como en un éxtasis, a todo lo que él les predicaba. Su maestro, Alejandro de Ales, decía que Buenaventura parecía que había nacido sin pecado original, por la misma pureza que él tenía, por la misma inocencia que él tenía. Pero todo eso, y en la misma humanidad que pues tenía Buenaventura, la podemos tener nosotros, y muchas personas a veces pueden caer en lo que cayó San Buenaventura, y es los escrúpulos. Dice que Buenaventura llegó a un punto en que veía en sí mismo, lo único que veía era faltas y miseria, pecado y miseria. Una enfermedad, los escrúpulos. Y pues creyéndose indigno de estar ante la presencia de Dios, de recibirlo, pues no comulgaba. Y entonces la infinita bondad de Dios le concedió un don especial, y es que estando en una santa misa, en una visión ve que Jesucristo se venía en la santa hostia hacia él, se salía del copón de donde el sacerdote estaba dando la comunión y llegaba hasta sus labios. Y él entiende entonces en esa visión que no debía dejar de comulgar por los escrúpulos, porque en realidad él se estaba equivocando ante la situación. Pues como he dicho, es un doctor de nuestra Santa Madre Iglesia, y es doctor por sus escritos famosos, por sus enseñanzas.
además de dedicarse muchos años a ser profesor maestro en la Universidad de París, en la Sorbona, formó pues primero a sus estudiantes en teología, en filosofía, y muchos escritos entonces fueron sus sermones, sus clases, algunas obras que pues conocemos, sobre todo de puño y letra de él. Una de ellas se llama Itinerario del alma hacia Dios. Itinerario del alma hacia Dios. Este mismo texto viene a mostrar, allí enseña que la perfección cristiana consiste en hacer bien las acciones ordinarias, pero todo siempre por amor a Dios. El Papa Sixto IV, al leer las obras de San Buenaventura, este mismo dice que se invade de un fervor especial, porque fueron escritas por alguien que rezaba mucho y que amaba inmensamente a Dios. De ahí que se le llame doctor seráfico, porque amaba mucho a Dios y era muy celoso con las cosas de Dios. San Buenaventura, pues siendo un franciscano, este es nombrado superior de los padres franciscanos. Después el Papa le concede el título de ser obispo y también de ser cardenal. De hecho, acepta el ser obispo casi que en contra de su voluntad, porque una de las virtudes que va a resaltar él, muy grandes, es la humildad, y no quiere ser más que otros. Y la historia cuenta que siendo sacerdote y siendo el obispo en la comunidad, siendo el superior también de la comunidad, iba a lavar los platos a la cocina con los otros hermanos, como un fraile cualquiera. Y estaba lavando un día los platos en la cocina cuando le llega el nombramiento de cardenal. Y Fray Gil, otro santo también, uno de los hermanos legos de la comunidad, le pregunta: Padre Buenaventura, ¿un pobre ignorante como yo podrá algún día estar más cerca de Dios como su reverencia, que es tan inmensamente santo? Y San Buenaventura le dice: oh gran sabio, oh mi querido Fray Gil, si una pobre viejecita ignorante tiene más amor a Dios que Fray Buenaventura, esa pobre viejecita estará más cerca de Dios que Fray Buenaventura. Y Fray Gil, al escuchar estas palabras de San Buenaventura, empezó a aplaudir y a gritar: oh Fray Gil, borriquillo de Dios, aunque seas más ignorante que la pobre viejecita, si amas a Dios más que Fray Buenaventura, estarás en el cielo más cerca de Dios que Fray Buenaventura. Y de la emoción de este fraile, Fray Gil, se fue elevando por los aires y allí quedó suspendido en el cielo, entre el cielo y la tierra, como en un éxtasis, de la emoción que él, si amaba a Dios, podría estar cerca de Dios. Pues el puesto de estar en el cielo no va a depender obviamente del conocimiento tanto de las cosas de Dios, sino del amor que tengamos o que hayamos tenido hacia el buen Dios. 17 años fue este superior general de la comunidad de los franciscanos. Se dedicó siempre a animar a que los frailes llegaran a la santidad. Llegó también a ser el hombre de confianza del sumo pontífice, hizo parte, de hecho dirigió el concilio de Lyon. El Papa lo nombra como el que va a dirigir el concilio de Lyon. Tenía una cualidad especialísima y era una exquisita bondad, muy bondadoso, muy amable. Se ganaba los corazones, un modo conciliador que lo alejaba de los extremos, de la rigidez. Bueno, ese era extremadamente rígido a las horas de exigirse a sí mismo y exigirle a los demás las cosas de Dios. Virtudes grandes de resaltar este santo: la humildad, la paciencia y la meditación frecuente de la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo.
Tenía un crucifijo muy desgastado. Estaba tan desgastado porque siempre le besaba las manos, los pies, la cabeza y el costado, meditando siempre la pasión de Cristo. Y tenía un amor inmenso, muy grande por la Santísima Virgen María. Siempre aconsejaba rezar el Ángelus o las 3 Ave Marías. San Buenaventura, un santo, doctor de la Iglesia, se le pide que escriba la biografía de San Francisco de Asís, a quien él conoció personalmente. Y estaba escribiendo la biografía, la vida de San Francisco de Asís, cuando Santo Tomás, otro franciscano también, bueno, en realidad pues conoció a San Buenaventura, pero hacía parte de los dominicos. Y Santo Tomás llega a visitarlo y va hacia su celda y como por una ventana mira a Buenaventura escribiendo y lo ve como en un éxtasis. Y Santo Tomás dice: dejemos que un santo escriba la vida de otro santo. Y se fue, y así que los dos sabios, San Buenaventura y Santo Tomás, pues que poco se trataron, de hecho los dos pues fueron profesores de la misma universidad en París, se admiraron mutuamente los dos por el conocimiento que el uno tenía del otro. San Buenaventura, en el año 1274, pues dirigiendo el concilio de Lyon, murió el 15 de julio de 1274. El Papa en persona celebró sus exequias, su funeral. Asistieron todos los padres, todos los obispos que estaban en el concilio. Y el Papa ordenó que todos los sacerdotes del mundo entero celebraran una misa por este difunto, santo ya en vida, por San Buenaventura. El Papa Inocencio, que era el Papa de aquel entonces, predicó la homilía de este santo, predicó en el funeral, y dijo: su amabilidad era tan grande que empezar a tratarlo era quedarse de amigos para siempre, y escuchar o leer sus escritos era ya empezar a sentir el deseo de amar a Dios y conseguir la santidad. Es un doctor de la Iglesia a quien amamos y admiramos por sus conocimientos. Y si de alguna manera, siendo un doctor de la Iglesia, lo admiramos, pues dice una frase popular, justamente se utiliza mucho en la Iglesia, y es: doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Es verdad que doctores tiene la Santa Madre Iglesia, pero muchos solamente con conocimiento y muy pocos con sabiduría, porque conocimiento no es igual a sabiduría. Una cosa es la inteligencia artificial, otra cosa es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios lleva a la santidad, lleva a la conversión, lleva al amor. Hoy San Pablo le dice a Timoteo, la epístola que he leído, que el ministro de Dios debe preocuparse por predicar oportuna e inoportunamente, insistir siempre con doctrina. De ahí lo que va a venir después de Apolo, Pablo y Apolo, la apologética, porque es defender la doctrina de la Iglesia, pero con conocimiento y ante todo desde Dios, como San Buenaventura, amando a Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: porque vendrán tiempos en que los hombres no podrán soportar la sana doctrina, sino que ellos mismos acudirán o se elegirán una caterva de doctores según su gusto. Es decir, este sí me gusta, este obispo sí, este sacerdote sí, este papa sí, porque este viene aceptándome como soy, con mi pecado, con mi perversión, con mi maldad. Este sí, este sí. Y el mismo San Pablo le dice a Timoteo que esos le van a halagar los oídos para que se amolden a sus desordenados deseos, cerrando su oído a la verdad
y la verdad la aplicarán a fábulas. Ah, no, no, eso es cuento, que la Virgen María era virgen, porque ahora muchos modernistas vienen a decir eso, que la virginidad de la Virgen María es espiritual, no carnal. Y así una serie de herejías grandes, donde muchos teólogos, muchos predicadores con conocimiento pero sin sabiduría, predican así. Y los conocimientos los aplican a sus acomodos. Estudian y doctores tiene la Santa Madre Iglesia, pero no son de Dios. Hoy el Señor nos está pidiendo que conozcamos de Dios, pero que primero amemos a Dios también. Conociéndolo, lo amemos. Y amándolo, defendamos la iglesia, defendamos la doctrina, defendamos a Cristo mismo. Pues recordar hoy a San Buenaventura, uno de los grandes santos y doctores de la iglesia, es recordar que nosotros también estamos llamados a imitarlo y sobre todo a orar por los sacerdotes, por los obispos, por los grandes jerarcas que tienen la responsabilidad de defender la iglesia, de defender la doctrina de la iglesia, no a su acomodo, sino según manda Cristo. Dice hoy el evangelista Mateo capítulo 5, que los doctores de la iglesia, o mejor los obispos hoy, los príncipes de la iglesia, porque esos son los obispos, están llamados a ser luz y sal de la tierra. La luz para guiar en medio de tanta oscuridad y de tanto pecado y tanta confusión hoy. Esa es la gran responsabilidad de los obispos. Ser luz, no oscuridad. Y ser sal para darle sabor a la vida cristiana y para darla a entender y para que los demás la degusten y conozcan las cosas de Dios, conozcan la palabra de Dios, conozcan la doctrina de la iglesia. Pues hoy pidámosle a Dios nuestro Señor por intercesión de San Buenaventura que nosotros, con nuestra pobre oración, con nuestro testimonio, con nuestra vida cristiana, podamos tener una vida de imitar en el ejemplo, en la oración y ante todo en un camino hacia la santidad. Y que San Buenaventura, que fue humilde y sencillo, pero con una elocuencia muy grande a la hora de hablar de Cristo, pues también nos ayude a que esas virtudes las podamos imitar en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Nostras preces confletibus. Cor tuum regnavit, Sacro o Marie.